Estas son 3 historias de Reddit. Uno de mis empleados intentó abusar de una chica. Ella no quiso presentar cargos. Yo no pensé lo mismo. Como prefacio, vivo en un país que emplea una gran fuerza laboral extranjera / expatriada, en prácticamente todas las industrias y en todos los niveles. Para que alguien se mude aquí a trabajar, tiene que ser patrocinado por una empresa o el individuo que los emplea. Poseo y opero un pequeño negocio de restaurante aquí y empleo a más de una docena de extranjeros como camareros, limpiadores, personal de cocina, conductores, etc. Así que aquí está la historia. Estaba tumbado en mi sofá disfrutando del último día de mi fin de semana cuando recibí una llamada que me informaba que uno de nuestros empleados patrocinados, una camarera, llamémosla Janice, había sido detenida por exhibicionismo. En resumen, la pillaron enrollándose con un chico en una cabina privada de un restaurante local. Básicamente, la policía los sorprendió mientras estaban involucrados en algún tipo de caricias intensas. Estaban completamente vestidos, pero el chico con el que estaba tenía su miembro expuesto. Resulta que trabaja en el restaurante que está a 2 puertas de donde ella trabajaba. Después de unos regaños y de amenazar con escalar la situación y deportarlos para asustarlos lo suficiente para que recuperaran la cabeza, los dejaron ir, pero no antes de firmar un documento tipo promesa prometiendo no volver a cometer la ofensa, o si no, una palmada en la muñeca básicamente, y todos pudieron volver a casa, pero no acaba ahí. Esa noche algo hizo clic en mi cerebro y pensé, ¿cómo y por qué encontró la policía a 2 personas en una cabina privada en la parte trasera de un restaurante antes de que el propio personal del restaurante los encontrara? Así que llamé al restaurante al día siguiente. Pensé que tal vez habían llamado a la policía inmediatamente por alguna razón. O tal vez la pareja se había puesto violenta cuando el personal les pidió que pararan. Resulta que el personal no había notado nada. De hecho, hasta ese día, la policía nunca había estado en ese restaurante antes, y cuando lo hicieron, simplemente entraron, fueron directamente a las cabinas de la parte trasera donde estaban sentados los dos y entraron de golpe. Me di cuenta de que esto significaba que alguien los debió haber visto y los llamó directamente a la policía. La pregunta era, ¿quién? Decidí hablar con Janice. Quería hablar con ella ese día de todos modos para comprobar y obtener su versión de la situación. También le dije que había hecho algo estúpido y la tranquilicé asegurándole que no iba a perder su trabajo. También quería preguntarle quién pensaba que la había llamado. Sin dudarlo, dijo que debía de ser Sammy, uno de nuestros conductores. ¿Por qué crees que fue Sammy?, pregunté. Es quien que me dejó en el restaurante ese día. Es posible que haya visto a mi amiga entrar justo después de mí y llamado a la policía, dijo ella. Sabía que la parte en la que él la dejó era cierta, ya que era literalmente su trabajo y su única forma de transporte gratuito. Bueno, eso suena un poco drástico. ¿Por qué haría eso incluso si te hubiera visto hacer algo?, pregunté. Ella afirmó que era porque estaba celoso. Aparentemente estaba muy interesado en ella y seguía intentando llevarla a la cama, dijo ella. Lo que realmente me enfureció fue cuando me contó que él realmente intentó forzarla a tener relaciones una vez y que ella lo rechazó, y desde entonces él no ha intentado hacer ni decir nada, solo frases cortantes. Mi respuesta inmediata fue, ¿por qué demonios no me lo dijiste o a alguno de tus gerentes de inmediato? Ella dijo que lo había manejado, a su manera, y se detuvo, además de que no quería que nadie fuera despedido por ella, y no quería tener ninguna interacción con las autoridades, así que decidió no hacer un gran problema al respecto en primer lugar. También se negó a presentar cargos formales contra él, lo que le aconsejé que hiciera. Su negativa me enfureció aún más. Este tipo iba a salir libre. Ahora, obviamente, iba a despedir a Sammy, pero en mi mente eso no era suficiente. ¿Que alguien intente violar a otra persona básicamente y no tenga problemas por ello? No está bien para mí. Pero parecía que era algo con lo que tenía que vivir. Obviamente, mi próxima conversación del día fue con Sammy. Mi intención era confrontarlo con las acusaciones. Lo llamé a mi oficina. Realmente no sabía por dónde empezar, así que fui con, obviamente has oído hablar de lo que le pasó a Janice este fin de semana, ¿verdad? Él mordió el anzuelo de inmediato. ¿Oído hablar de eso? Vino la respuesta inesperadamente orgullosa de un orgulloso Sammy y positivamente radiante, yo los llamé. Y aquí es donde comenzó a ser muy satisfactorio. Verás, durante un par de años desde que conocí a Sammy, de vez en cuando sacaba y nos mostraba a todos fotos de su esposa, que estaba en casa viviendo con su madre. Ella era más joven que él y bastante hermosa, pero tristemente estéril, lo que aparentemente fue por lo que se conformó con un viejo como él. Estaba tan orgulloso de lo bonita que era. También era un hombre religioso devoto, o eso decía. Así que pregunto, ¿y por qué llamar a la policía? Él volvió con, después de dejarla, esperé para ver con quién se encontraba porque es una mujer problemática.
Cuando vi al hombre entrar después de ella, llamé a la policía porque lo conozco y está casado y esto va en contra de las leyes de Dios y del hombre. Estoy sonriendo ahora, sabía que lo había conseguido. ¿Por qué hacer eso en lugar de llamar a su gerente directo, o incluso a mí, y antes de ver por ti mismo lo que estaban haciendo exactamente? ¿Por qué hacer que sea mi problema y el problema de la empresa lo que ella hace en su tiempo libre? Silencio. Cabeza hacia abajo contando sus zapatos. Sammy, sé por qué. Sé lo que hiciste. Janice acaba de decírmelo. Estoy disgustado contigo y arrepentido de haberte contratado. Tuvo la audacia de murmurar, solo lo intenté una vez, señor. Casi lo abofeteo. De todos modos, lo despedí, le entregué un boleto de ida a casa, que era en 4 horas y le dije que se fuera. Aquí es donde obtengo mi venganza no tan mezquina. Tenía guardado su número de teléfono de casa en algún lugar desde que lo contratamos. Estaba en su currículum vitae. Sabía eso porque lo llamé allí para entrevistarlo antes de contratarlo por primera vez. Esperé hasta que su vuelo despegó y marqué el número. Supuse que su madre o su esposa contestaría la llamada, pero estaba deseando que fuera la última. Tuve mi deseo. Hola, señora Sammy. Soy el empleador de su esposo. Bueno, su ex empleador de todos modos. Solo para que lo sepas, lo despedí hace unas horas y está en un vuelo de regreso a casa en este momento. Su número de vuelo es este. Llegará a tal hora. Solo para que sepas, me vi obligado a despedirlo porque intentó abusar de una compañera de trabajo que tenía la mitad de su edad. Lo siento. Dije, y colgué rápidamente, pero no antes de escucharla jadear de shock. Vamos con la siguiente historia. Le quité $500,000 por no cumplir con su trabajo. Un poco de contexto, soy propietario de un complejo de apartamentos de 72 unidades. Cuando lo compré, estaba en buenas condiciones y gasté varios millones renovando todos los apartamentos. El alquiler no aumentó para ninguno de los inquilinos y me aseguré de que nunca subiera más de $50 al año para las renovaciones de arrendamiento, incorporadas en los arrendamientos. Poco después de que se completaran todas las renovaciones, comencé la búsqueda de una compañía de administración de propiedades y, finalmente, elegí una que parecía estar bien alineada con el deseo de poner a los inquilinos primero. Mientras estábamos haciendo los contratos, también hice que mi amigo en bienes raíces los revisara. Entre él y mi abogado, recomendaron agregar una cláusula allí. En resumen, si se presentan acciones legales en mi contra por el complejo de apartamentos debido a la negligencia del personal de administración de la propiedad, la administración de la propiedad será responsable de todos esos costos y cualquier honorario legal incurrido. Esto no se agregó en secreto, y el equipo legal de la compañía de administración de propiedades estuvo de acuerdo y todo se finalizó. Tomaron el control de la administración del complejo un mes después. Yo estaba bastante alejado y solo visitaba el sitio cada 3 o 4 meses. Aparte de eso, el gerente del sitio me enviaba las actualizaciones mensuales. Hace unos meses, descubrí que un par de los apartamentos habían quedado en mal estado después de que los inquilinos se mudaron y el equipo de limpieza se encargó de ello. No me enteré hasta después del hecho que no era completamente preciso porque uno de los apartamentos aparentemente tenía una mala infestación de cucarachas en el armario de almacenamiento fuera del apartamento. Después de que los nuevos inquilinos se mudaron a ese apartamento, mencionaron el problema al gerente del sitio. En el informe mensual, el gerente del sitio afirmó que el personal de mantenimiento intentó abordarlo con trampas y bombas contra insectos. No le di demasiada importancia y lo dejé así. Al mes siguiente, lo mismo. Y al tercer mes, después de recibir el informe mensual, llamé al gerente del sitio diciendo que había un problema recurrente y que quería que se ocupara de manera profesional en ese momento. Se renunció al alquiler de los inquilinos de ese apartamento por ese mes y se les alojó en un hotel durante una semana mientras se abordaba el problema. Una vez que regresaron a su apartamento es cuando comenzó el problema. El gerente del sitio, por error o por negligencia, no comunicó a los exterminadores la extensión o la ubicación de la infestación. En lugar del armario de almacenamiento, se fumigó el apartamento y después de eso, las cucarachas se propagaron a otros apartamentos en el mismo edificio y en el edificio más cercano, y el problema empeoró mucho. La misma opción se les ofreció a todos los inquilinos de ese edificio, renunciando al alquiler del mes y alojándolos en un hotel durante una semana mientras se resuelve el problema. Todos aceptaron esa oferta, sin embargo, uno de los inquilinos decidió emprender acciones legales. Aunque no estaba contento al respecto, entendía de dónde venía, habiendo sido su vida interrumpida por algo que debería haberse abordado adecuadamente desde el principio. Mientras estábamos en medio de negociar con ellos durante la mediación, mi abogado me recordó la cláusula con la empresa de gestión de la propiedad y sugirió que les diéramos lo que querían.
Ahí es donde comencé mi venganza nuclear. Sugerí a los demás inquilinos de los 2 edificios afectados que uno de los inquilinos había presentado una demanda por los daños y que deberían hacer lo mismo para unirse a ella, todo de forma anónima. Durante la mediación, fingí estar indignado por todo el asunto. La negociación comenzó en 3 meses de alquiler gratuito, pero finalmente acordamos 1 año de alquiler gratuito para todos esos inquilinos. En general, se trataba de 16 apartamentos con un alquiler promedio de $1,700 mensuales que la empresa de gestión de la propiedad tuvo que pagar debido a la negligencia del gerente del sitio, lo que equivale a aproximadamente $325,000 solo en alquileres perdidos que tuvieron que pagar. Y para colmo, debido a la violación del servicio de mantenimiento de propiedades, también tienen que proporcionar servicios gratuitos durante hasta 6 meses mientras busco una nueva empresa de gestión de la propiedad, lo que les cuesta $146,000 adicionales, y aún tienen que pagar las tarifas legales además de eso. Vamos con la siguiente historia. Mi socio me estafó y le hice perder su negocio, esposa, amante y quedar en bancarrota. Algunos antecedentes: soy médico internista en ejercicio y anteriormente era dueño del 50% de lo que antes era un spa medicinal bastante exitoso con 4 ubicaciones. Al menos hasta lo que sucedió a continuación. Antes de que alguien me acuse de haber quebrantado la ley, esto ha sido litigado, resuelto y he ganado. Pero es una historia divertida. Al principio, mi socio y yo éramos simples conocidos que trabajábamos en una práctica hospitalaria. Buscando ingresos extras para pagar los préstamos estudiantiles, decidimos unirnos y abrir un spa medicinal que ofreciera Botox, procedimientos cosméticos menores, infusiones de B12, etc. Y fue un gran éxito. Suficientemente grande para que pudiéramos dedicarnos por completo a esto y expandirnos. Esto duró alrededor de 7 años. Comenzaron los problemas, mi socio decidió que su esposa no era suficiente para él y comenzó a engañarla. Ahora esto no es asunto mío, sin embargo, se convierte en mi problema cuando se apropia de dinero para pagarle regalos a sus amantes con nuestra cuenta bancaria del negocio. Avancemos unos años y me he callado esta información porque el negocio en general era demasiado bueno como para alejarme de él. Sin embargo, el COVID cambió las cosas y tuvimos que cerrar 2 de nuestras 4 ubicaciones. Mi socio nunca ha sido bueno con el dinero o la gestión del tiempo, razón por la cual en su mayoría yo manejaba todo lo relacionado con la oficina desde el pedido de suministros hasta la facturación y la nómina, y así sucesivamente. Esto se pone en juego más adelante. Hace unos 6 meses empecé a buscar un nuevo trabajo y encontré uno. No quería dejar a mi socio en una situación difícil, así que le di un aviso de 90 días para que encontrara otro socio o de alguna otra manera pusiera en orden sus asuntos antes de que yo renunciara. En su lugar, usó ese tiempo para desviar más fondos para su amante y permitir que sus hijos revoltosos saquearan mi oficina mientras yo estaba de vacaciones con mi familia. Frecuentemente no se presentaba al trabajo o llegaba tarde o súper borracho, dejándome con trabajo extra. Mi tiempo para irme y mi tiempo para vengarme. Finalmente llegó el momento de retirarme del negocio. Según nuestro acuerdo, mi socio tenía que comprar mi 50% de la práctica, lo que acordamos que sucedería el lunes de mi última semana. Básicamente tomaría el 50% de nuestros activos líquidos como transferencia bancaria. El lunes, al revisar la cuenta bancaria, estaba bloqueada y al recuperar el acceso, descubrí que $30,000 de mi mitad había sido transferido a una cuenta a la que no tenía acceso. Fue suficiente para mí, y pasé los siguientes días planeando mi venganza. ¿Recuerdas esas cosas de oficina que mencioné antes? Bueno, todos esos documentos, procesos, formularios de pedido, etc., están en el disco duro compartido de nuestra oficina y son absolutamente vitales para la práctica, y demasiado trabajo para que mi socio lo haga solo en poco tiempo. Resulta que compré un modelo idéntico y me llevé el disco duro original a casa conmigo. Al enchufar el disco duro, encontré una copia de seguridad de su calendario, fotos y correos electrónicos entre él y su amante, que le reenvié a su esposa. Al día siguiente, publiqué un anuncio a toda página en el periódico local anunciando una oferta especial de vacaciones en nuestros servicios, que habíamos planeado. Por último, contraté a algunos estudiantes universitarios para que escribieran una gran cantidad de malas críticas en Google y Yelp para hundir las calificaciones en general. Consecuencias: la semana después de mi partida, la clínica estaba increíblemente ocupada y rápidamente se quedó sin suministros. Como los formularios de pedido habían desaparecido, tuvo que rechazar a nuevos y antiguos clientes. Mi socio demandó por los documentos, etc. y yo contraataqué por los $30,000 que me debía. Lo resolvimos intercambiando los dos.
Desde entonces, he oído que su esposa se divorció de él, su amante lo dejó y posteriormente él se declaró en bancarrota ya que la clínica nunca se recuperó, y su esposa lo dejó sin nada. Por mi parte, realmente me gusta mi nuevo trabajo. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos saber lo que piensas en la cajita de comentarios. También, suscríbete a nuestro canal y dale al botoncito de me gusta.